Hace más de 3000 años existía un mundo extraordinario, un mundo de grandes ciudades, palacios inmensos, rutas comerciales que conectaban continentes, reyes poderosos, ejércitos organizados y civilizaciones que parecían destinadas a durar para siempre. Si hubieras vivido alrededor del año 1200 a.C., probablemente habrías pensado que el futuro estaba asegurado. El Mediterráneo oriental era uno de los lugares más avanzados del planeta. Los egipcios gobernaban un vasto imperio. Los hititas controlaban gran parte de Anatolia. Los micénicos dominaban Grecia. Las ciudades de Canaán prosperaban gracias al comercio, y las mercancías viajaban miles de kilómetros entre diferentes reinos. Era una especie de mundo globalizado, mucho antes de Internet, mucho antes de los aviones, mucho antes de las naciones modernas. Las civilizaciones de la Edad de Bronce dependían unas de otras. Intercambiaban metales, alimentos, tecnología, conocimiento y bienes de lujo. De hecho, los arqueólogos han encontrado evidencia sorprendente de esta conexión. Cartas enviadas entre reyes, registros comerciales, objetos fabricados a cientos o incluso miles de kilómetros de distancia. Era una red compleja, una red impresionante, y parecía funcionar. Pero entonces ocurrió algo extraño, algo tan repentino que todavía hoy desconcierta a los historiadores. En apenas unas décadas, muchas de aquellas grandes civilizaciones comenzaron a desaparecer. Las ciudades fueron abandonadas, los palacios quedaron destruidos, las rutas comerciales colapsaron y regiones enteras entraron en un periodo de caos. Algunos asentamientos fueron incendiados, otros simplemente quedaron vacíos. En ciertos lugares, la escritura desapareció durante siglos. El comercio internacional prácticamente se detuvo, y el mundo conocido cambió para siempre. Lo más inquietante es que nadie sabe exactamente por qué ocurrió. No existe un consenso absoluto. No hay una única explicación aceptada por todos. Y eso convierte a este episodio en uno de los mayores misterios de la historia antigua. Los historiadores le dieron un nombre: el colapso de la Edad de Bronce. Y aunque suene como el título de un libro de historia, las consecuencias fueron reales, muy reales. Imagina que mañana desaparecieran simultáneamente varias potencias mundiales, que las cadenas de suministro dejaran de funcionar, que los puertos cerraran, que el comercio internacional se paralizara, que ciudades enteras fueran abandonadas, y que durante generaciones nadie pudiera reconstruir el sistema anterior. Eso fue, en esencia, lo que ocurrió. Algunas civilizaciones jamás se recuperaron, otras sobrevivieron de forma debilitada, y unas pocas lograron adaptarse a un mundo completamente diferente, pero ninguna salió intacta. Durante mucho tiempo, los investigadores pensaron que la respuesta era sencilla. Quizás una invasión, quizás una guerra, quizás un enemigo particularmente poderoso. Pero conforme fueron apareciendo nuevas evidencias, esa explicación comenzó a desmoronarse, porque los restos arqueológicos parecían contar una historia mucho más compleja. Una historia donde múltiples problemas golpearon al mismo tiempo, como si varias piezas de dominó hubieran comenzado a caer una detrás de otra. Y una vez iniciado el proceso, nadie pudo detenerlo. La pregunta es fascinante. ¿Cómo puede desaparecer un mundo entero? ¿Cómo puede derrumbarse una red de civilizaciones que parecía tan sólida? Y más importante aún, ¿podría algo parecido ocurrir nuevamente? Porque cuanto más investigan los historiadores este misterio, más inquietante se vuelve la respuesta. Para entender por qué el colapso de la Edad de Bronce fue tan devastador, primero tenemos que comprender qué era exactamente lo que colapsó. Porque no hablamos de una sola civilización, no hablamos de un único reino, ni siquiera de una sola región. Hablamos de un sistema completo, uno de los sistemas internacionales más avanzados que había existido hasta ese momento. Imagina el Mediterráneo oriental hace más de 3000 años. En Egipto, los faraones gobernaban desde ciudades monumentales.
Al norte, el imperio hitita controlaba enormes territorios en Anatolia. En Grecia, los micénicos construían palacios fortificados y comerciaban por mar. En la costa de Canaán, prosperaban ciudades comerciales que conectaban diferentes culturas. Y más allá, en Mesopotamia, otros reinos participaban en la misma red económica. Aunque estas civilizaciones tenían idiomas diferentes, religiones distintas y gobernantes rivales, dependían unas de otras mucho más de lo que podríamos imaginar. El cobre podía venir de una región, el estaño de otra, los productos terminados fabricarse en una tercera, y luego ser vendidos cientos o miles de kilómetros más lejos. De hecho, el propio nombre de la época nos da una pista importante: la Edad de Bronce. El bronce era uno de los materiales más valiosos del mundo antiguo. Con él se fabricaban armas, herramientas, armaduras, objetos ceremoniales, y prácticamente toda sociedad poderosa dependía de él. Pero existía un problema: el bronce no se encuentra en la naturaleza, hay que fabricarlo, y para fabricarlo se necesitan dos materiales: cobre y estaño. El cobre era relativamente abundante, el estaño no. En muchos casos debía transportarse enormes distancias antes de llegar a los centros de producción. Eso significa que una interrupción en las rutas comerciales podía afectar a regiones enteras. Piensa en ello como una cadena de suministro moderna. Si una pieza esencial deja de llegar, la fábrica se detiene, y cuando suficientes fábricas se detienen, todo el sistema comienza a sufrir. Algo parecido ocurría hace 3000 años, solo que a escala continental. Los arqueólogos han encontrado pruebas sorprendentes de esta interconexión. Cartas diplomáticas entre reyes, pedidos de materias primas, solicitudes de ayuda militar, intercambios de regalos de lujo, incluso quejas por retrasos comerciales. En algunos documentos, los gobernantes se escribían unos a otros casi como socios comerciales. Negociaban matrimonios, intercambiaban recursos, discutían alianzas y mantenían relaciones que podían durar generaciones. Durante mucho tiempo, esta red funcionó. Las ciudades crecían, los palacios acumulaban riquezas, los comerciantes recorrían largas rutas marítimas, y las élites disfrutaban de productos exóticos llegados desde lugares remotos. Pero existía un problema oculto, uno que muchos sistemas complejos comparten. Mientras todo funciona correctamente, parecen extremadamente fuertes, pero cuando surgen suficientes problemas al mismo tiempo, su fortaleza puede convertirse en fragilidad. Porque cuanto más conectado está un sistema, más puede sufrir cuando una de sus partes deja de funcionar. Una mala cosecha en una región, un conflicto militar en otra, una interrupción comercial en un puerto importante. Por separado, quizá no representarían una amenaza existencial, pero juntos pueden convertirse en algo mucho más peligroso. Y eso es exactamente lo que algunos investigadores creen que ocurrió. No fue un único desastre, no fue un único enemigo, no fue una sola batalla. Fue una tormenta perfecta. Una combinación de crisis que comenzaron a golpear diferentes partes del mundo antiguo al mismo tiempo. Y cuando las primeras grietas aparecieron, las consecuencias empezaron a propagarse, de ciudad en ciudad, de reino en reino, de puerto en puerto, como una reacción en cadena, una reacción que transformaría para siempre el mundo conocido. Y entre todos los sospechosos, hay uno que aparece una y otra vez en las investigaciones modernas: el clima. Durante años, muchos investigadores pensaron que las guerras podían explicar gran parte del colapso, y la idea parecía razonable. Cuando los arqueólogos excavaban antiguas ciudades, encontraban murallas destruidas, edificios quemados, armas y señales de conflicto. Era fácil imaginar invasiones masivas recorriendo el Mediterráneo y destruyendo todo a su paso. Pero con el tiempo apareció un inconveniente. Las fechas no siempre coincidían. Algunas ciudades fueron destruidas, otras fueron abandonadas, y otras continuaron existiendo durante algún tiempo antes de desaparecer. No parecía una única campaña militar.
parecía algo más disperso. Fue entonces cuando algunos investigadores comenzaron a mirar hacia otro lugar, hacia el clima, y encontraron algo interesante. En distintas regiones del Mediterráneo oriental, comenzaron a aparecer indicios de largos periodos de sequía alrededor de la misma época. Los científicos estudian estos fenómenos de formas bastante curiosas. Analizan sedimentos, anillos de árboles, depósitos minerales en cuevas, capas de polen antiguo y otros registros naturales capaces de conservar información durante miles de años. Gracias a esas evidencias, hoy sabemos que algunas regiones atravesaron periodos especialmente secos hacia el final de la Edad de Bronce. Para una sociedad agrícola, eso no era un detalle menor. La agricultura era la base de todo. Sin cosechas suficientes no había excedentes. Sin excedentes era difícil mantener ejércitos, funcionarios, comerciantes, constructores o grandes proyectos públicos. Imagina una ciudad de decenas de miles de habitantes. La mayoría de las personas que viven allí no producen su propio alimento. Dependen de que otros lo hagan. Ahora imagina varios años consecutivos de malas cosechas. Los precios suben, las reservas disminuyen, comienzan las tensiones, y poco a poco aparecen problemas que antes parecían imposibles. Algunos textos antiguos parecen reflejar precisamente ese tipo de situaciones. Hay registros de escasez, peticiones urgentes de grano, y comunicaciones entre gobernantes buscando recursos para alimentar a sus poblaciones. En algunos casos, incluso los grandes reinos comenzaron a solicitar ayuda a sus vecinos. Eso resulta particularmente interesante, porque durante siglos aquellas potencias habían sido relativamente autosuficientes. Ahora empezaban a depender cada vez más de una red internacional que también estaba bajo presión. Y cuando una red compleja atraviesa dificultades, los problemas rara vez permanecen aislados. Una mala cosecha puede reducir el comercio. Menos comercio puede afectar la producción. Menor producción puede generar desempleo o descontento. El descontento puede provocar conflictos, y los conflictos pueden interrumpir todavía más el comercio. No hace falta que todo falle al mismo tiempo. Basta con que suficientes piezas comiencen a fallar en el momento equivocado. Por esa razón, algunos historiadores describen el colapso de la Edad de Bronce como una crisis sistémica, una situación en la que varios problemas diferentes se alimentan entre sí: sequías, migraciones, conflictos internos, interrupciones comerciales, problemas políticos, ninguno de ellos necesariamente capaz de derribar por sí solo a todo el sistema, pero combinados, mucho más difíciles de contener. Mientras esto ocurría, comenzaron a aparecer grupos humanos que durante siglos han sido objeto de debate. Aparecen en inscripciones, cartas y registros de distintos reinos. Llegaban desde el mar, atacaban ciudades costeras y parecían desplazarse por varias regiones al mismo tiempo. Los egipcios los mencionaron en algunos de sus registros. Hoy los conocemos con un nombre que sigue generando preguntas entre los historiadores: los pueblos del mar. Los antiguos egipcios dejaron registros de unos grupos que aparecieron durante este periodo de inestabilidad. En sus inscripciones los describieron como enemigos peligrosos, personas que llegaban por mar, que atacaban asentamientos costeros y que parecían desplazarse por diferentes regiones del Mediterráneo. Con el tiempo, los historiadores comenzaron a llamarlos los pueblos del mar. El nombre suena casi legendario, como si se tratara de una civilización misteriosa surgida de la nada. Pero la realidad es que sabemos mucho menos de ellos de lo que la mayoría imagina. Hasta el día de hoy, nadie puede afirmar con total seguridad quiénes eran, ni de dónde provenían exactamente, ni por qué comenzaron a moverse. Durante mucho tiempo se creyó que ellos eran los responsables directos del colapso. La explicación parecía sencilla. Un gran grupo invasor apareció, atacó ciudades, destruyó reinos y provocó el derrumbe del mundo antiguo. Problema resuelto. Pero conforme los investigadores reunieron más evidencias,
Esa teoría comenzó a mostrar algunas grietas, porque los ataques de los pueblos del mar parecen coincidir con una crisis que ya estaba desarrollándose. No necesariamente la iniciaron. Puede que simplemente llegaran cuando el sistema ya estaba debilitado. Imagina una casa con los cimientos dañados, las paredes agrietadas y el techo empezando a ceder. Un fuerte golpe puede terminar derribándola. Pero el problema no comenzó con el golpe. La estructura ya estaba comprometida. Algunos historiadores creen que algo parecido ocurrió aquí. Las sequías habían afectado la producción agrícola. Las rutas comerciales sufrían interrupciones. Algunos reinos enfrentaban problemas internos, y las tensiones aumentaban en distintas regiones. En medio de ese escenario comenzaron los movimientos de población. De hecho, existe una posibilidad interesante. Los propios pueblos del mar podrían haber sido víctimas de la misma crisis. Quizás no eran conquistadores que buscaban destruir civilizaciones. Quizás eran comunidades desplazadas por la escasez, por conflictos, por cambios climáticos o por la caída de otros reinos. Si esa hipótesis es correcta, entonces la historia cambia por completo. Ya no estaríamos hablando de un enemigo misterioso que destruyó el mundo antiguo. Estaríamos viendo a miles de personas intentando sobrevivir en un sistema que se estaba desmoronando. Los registros egipcios muestran que algunos de estos grupos viajaban acompañados por familias, mujeres, niños, carretas, animales. No es exactamente la imagen de un ejército tradicional lanzando una campaña de conquista. Parece más bien una población en movimiento, una población buscando un lugar donde establecerse. Mientras tanto, las grandes potencias comenzaban a desaparecer una tras otra. El imperio hitita colapsó. Muchos palacios micénicos fueron abandonados. Numerosas ciudades costeras quedaron destruidas o despobladas. Las antiguas redes comerciales prácticamente dejaron de funcionar. Y regiones enteras entraron en un periodo de transformación que duraría generaciones. Lo interesante es que el colapso no afectó a todos por igual. Egipto sobrevivió, aunque salió debilitado. Algunas ciudades continuaron existiendo. Otras fueron reconstruidas años después. Y nuevas culturas comenzaron a surgir sobre las ruinas de las anteriores. La historia rara vez funciona como un interruptor que se apaga de golpe. Es más parecida a una larga transición. Un proceso donde unas estructuras desaparecen mientras otras empiezan a formarse. Y eso fue exactamente lo que ocurrió después del colapso. El mundo de la Edad de Bronce comenzó a desaparecer. Pero otro mundo estaba a punto de ocupar su lugar. Uno muy diferente al que había existido durante siglos. Y de las cenizas de aquella crisis surgirían algunas de las civilizaciones más influyentes de la historia. Después de más de un siglo de investigaciones, excavaciones y debates académicos, la respuesta sigue siendo la misma. Nadie sabe exactamente qué causó el colapso de la Edad de Bronce. Y probablemente esa sea una de las razones por las que esta historia continúa fascinando a tantas personas. En algunos misterios históricos existe una explicación dominante, un acontecimiento concreto, una batalla, una decisión política, un desastre natural, algo que permite señalar una causa principal. Aquí no ocurre eso. Cada nueva evidencia parece añadir una pieza al rompecabezas, pero ninguna logra completarlo por sí sola. Las sequías parecen haber desempeñado un papel importante. Los problemas comerciales también. Los conflictos internos aparecen en numerosos registros. Los movimientos de población son difíciles de ignorar. Y los llamados pueblos del mar forman parte de la ecuación. Pero ninguno de estos elementos explica por sí mismo todo lo que ocurrió. Por eso, muchos historiadores modernos han comenzado a ver el colapso de una forma diferente. No como una única catástrofe, sino como una acumulación de problemas que terminaron coincidiendo en el peor momento posible. Una mala cosecha puede ser manejable. Una guerra puede superarse. Una interrupción comercial puede resolverse. Una migración puede absorberse.
Pero cuando varios de esos problemas aparecen al mismo tiempo, la situación cambia por completo. Y quizá esa sea la verdadera enseñanza de esta historia: la fragilidad de los sistemas complejos. Porque las civilizaciones de la Edad de Bronce eran impresionantes. Construyeron ciudades monumentales, administraron enormes territorios, mantuvieron redes comerciales que conectaban continentes, desarrollaron tecnologías avanzadas para su época. Y aún así, descubrieron que la complejidad tiene un precio. Cuanto más conectado está un sistema, más eficiente puede volverse, pero también puede volverse más vulnerable a los efectos en cadena. Cuando una pieza deja de funcionar, otras empiezan a sufrir. Y si suficientes piezas fallan al mismo tiempo, todo el sistema puede entrar en crisis. 3000 años después, seguimos viviendo en un mundo profundamente interconectado. Los alimentos recorren miles de kilómetros antes de llegar a una mesa. Los productos que usamos cada día dependen de materiales procedentes de distintos países. Las economías están conectadas. Las cadenas de suministro están conectadas. La información está conectada. Por eso la historia del colapso de la Edad de Bronce resulta tan actual. No porque estemos destinados a repetirla, sino porque nos recuerda algo fundamental. Ninguna civilización es permanente. Ningún sistema es indestructible. Y ninguna sociedad está completamente libre de desafíos. Sin embargo, también hay otro aspecto de esta historia que suele pasar desapercibido. A pesar del colapso, la humanidad continuó. Las personas siguieron construyendo, siguieron comerciando, siguieron explorando, siguieron creando nuevas culturas. Los grandes imperios desaparecieron, pero otros ocuparon su lugar. Las antiguas rutas dejaron de funcionar, pero surgieron nuevas. Los palacios quedaron vacíos, pero nuevas ciudades fueron construidas. La historia humana está llena de finales que terminan convirtiéndose en comienzos. Y quizá eso fue exactamente lo que ocurrió aquí. El final de la Edad de Bronce no marcó el fin de la civilización. Marcó el final de una forma de organizar el mundo y el inicio de otra completamente distinta. Cuando observamos las ruinas de aquellos antiguos palacios, o leemos las cartas de reyes que vivieron hace más de 3000 años, es fácil imaginar que pertenecen a un mundo lejano, un mundo completamente diferente al nuestro. Pero en realidad, aquellas personas enfrentaban preguntas muy parecidas a las nuestras. ¿Cómo responder a una crisis? ¿Cómo adaptarse a los cambios? ¿Cómo proteger aquello que hemos construido? Quizás por eso este misterio sigue siendo tan fascinante, porque no trata únicamente sobre civilizaciones desaparecidas, también trata sobre nosotros, sobre lo que construimos, sobre lo que damos por sentado, y sobre la extraordinaria capacidad humana para seguir adelante incluso cuando el mundo cambia por completo. La Edad de Bronce terminó hace más de 3000 años, pero las preguntas que dejó atrás siguen tan vivas como entonces.